¿Por qué se disculpó? Bararduk, Handercel y la reciente polémica. Uno de los titulares que ha dominado la prensa sensacionalista en las últimas semanas es la afirmación de que el popular actor Bararduk se disculpó con su pareja, Handercel. Las breves declaraciones y los titulares de chismes que se han propagado rápidamente en las redes sociales han creado una imagen donde la realidad y la especulación se entrelazan. Entonces, ¿cuál es la verdadera historia? ¿Por qué se produjo la disculpa? ¿Cuál es el contexto y qué impacto podría tener este incidente para ambos actores? Un breve resumen, ¿qué sucedió? Recientemente, la pareja ha colaborado en varios proyectos de cine y televisión. Estos proyectos conjuntos han generado expectativas tanto del público como de la crítica. Algunas publicaciones en redes sociales han criticado duramente la actuación de Handercel, calificándola de aburrida y pobre en expresiones faciales. Posteriormente, se alegó que Bararduk había emitido una breve disculpa pública por algunos de los contenidos y comentarios que circulaban en redes sociales. Según se informó, esta publicación contenía declaraciones como: "Lamento haberle causado una situación difícil a Hand". Esta serie de consecuencias catapultó el titular de la disculpa a la prensa sensacionalista. Antecedentes: ¿qué proyectos y por qué la reacción negativa? El dúo ha participado en varios proyectos importantes juntos durante los últimos 12 a 18 meses. El estreno internacional de uno de estos proyectos y el lanzamiento en canales locales y plataformas de streaming de otro captaron la atención del público. Cuando algunas producciones, especialmente las series limitadas o los especiales /miniseries, no lograron generar la audiencia o el impacto esperados tras su estreno, surgieron comentarios negativos en redes sociales. Las reacciones se centraron principalmente en 3 puntos. Decisiones de guión y producción, estructura de temporada corta, percepción de un final apresurado. La falta de química en pantalla entre los actores. Críticas a la actuación, especialmente dirigidas a la protagonista, como falta de expresividad. Estas críticas, expresadas en entrevistas escritas y en vídeo, generaron debate entre los fans de los actores y el equipo de producción. Con el tiempo, este debate escaló hasta convertirse en disputas personales dirigidas a individuos, especialmente a los protagonistas. La disculpa de Bararduk es sincera. ¿Cómo está redactada? Publicaciones en redes sociales afirmaban que Bararduk se había disculpado con Hand. Mi investigación reveló 2 maneras distintas de presentar esta disculpa. Algunas publicaciones breves y notas de la agencia indicaban que Bar estaba molesto por las críticas de Hand y utilizó expresiones como "lo siento" para disculparse por los malentendidos. Otras publicaciones interpretaron esta disculpa no como una admisión pública directa de culpa, sino más bien como una muestra de cortesía para apaciguar las especulaciones negativas de los medios, una declaración del tipo "pido disculpas si fui malinterpretado". En otras palabras, en lugar de un documento judicial claro que diga "soy culpable, la culpa fue mía", parece que tenemos una declaración cortés y ambigua destinada a tranquilizar al público. Esto ha dado lugar a diferentes interpretaciones sobre el alcance de la disculpa. ¿Por qué ahora? ¿Qué la desencadenó? He visto varios factores que provocaron estos titulares sobre la disculpa. Un proyecto recién estrenado no tuvo el impacto esperado, lo que generó una ola de críticas en las redes sociales. La pareja aparece junta en varios proyectos, aumento de las especulaciones sobre la vida privada de las celebridades que aparecen repetidamente en contenido similar, por ejemplo, relaciones sentimentales, chismes de rodaje. Malentendidos en las preguntas formuladas en algunas entrevistas o eventos promocionales, o distorsiones difundidas en las redes sociales. La combinación de estos factores, junto con la presión pública y el auge de los rumores en línea, puede haber llevado a Bar a adoptar un tono más moderado y conciliador. Son justas las críticas dirigidas a Handercel. Frases como aburrida o fatal se usan con frecuencia en la prensa sensacionalista, son adjetivos duros y generalizadores. Durante mi investigación, descubrí que algunas críticas se basaban en aspectos técnicos de la actuación, decisiones actorales, de dirección y de montaje, mientras que otras iban dirigidas directamente a la persona. En otras palabras, el espectro de la crítica es amplio, desde constructiva, en que se podría haber mejorado, hasta dura y despectiva, ataques personales. El enfoque de la prensa sensacionalista a veces puede inclinarse rápidamente hacia este último extremo, por lo tanto, gestos como las disculpas pueden interpretarse como intentos de encubrir debilidades y equilibrar las percepciones. La carrera e imagen de Bararduk,
¿Qué impacto tendrá esta disculpa? Barr ha mantenido un alto nivel de popularidad en los últimos años, gracias a sus proyectos de cine y televisión. En este caso, incluso una disculpa pública breve y cortés puede interpretarse de diversas maneras. Algunos fans podrían interpretarla como madurez y caballerosidad. Otros podrían criticarla como una rendición innecesaria o una forma de cerrar el tema. En los medios, estas medidas podrían reducir la especulación a corto plazo, pero a largo plazo, su actuación y los resultados de sus proyectos seguirán siendo el centro de atención. En resumen, una sola publicación en redes sociales puede no tener un gran impacto en la imagen de la película. Sin embargo, si los proyectos siguen sin alcanzar las expectativas, estos gestos se perciben como amortiguadores temporales. Productores, guiones y expectativas del público, ¿es este un problema más amplio? Las disculpas de las celebridades suelen ofrecer una solución superficial. Las preguntas clave son: ¿el guión y las decisiones de dirección satisfacen las expectativas del público? ¿Por qué las producciones suelen tener temporadas cortas o se perciben como finales prematuros? ¿Las estrategias de producción y promoción llegan al público objetivo adecuado? Estas preguntas revelan los problemas estructurales que subyacen a las críticas individuales dirigidas a los actores. Si estas preguntas no se responden, pueden repetirse oleadas similares, y las celebridades suelen pagar las consecuencias, a menudo en forma de críticas personales. Conclusión y posibles desarrollos. En resumen, tras el titular que circula en los medios, Barr se disculpó con Handercel, se esconde tanto un gesto individual de amabilidad como una ola de sensacionalismo. Lo que revela la investigación. El dúo protagonizó varios proyectos juntos, y algunas producciones no alcanzaron el impacto esperado. La actuación de Handercel fue duramente criticada en redes sociales. La declaración de Barr parece haber tenido como objetivo, en parte, mitigar estas críticas. La forma y el grado de claridad de la disculpa se han reportado de manera diferente en distintas fuentes. Al no existir una confesión clara e inequívoca, el incidente se presta a la ambigüedad. Para seguir la evolución de los acontecimientos, las cuentas oficiales de los actores en redes sociales y los comunicados oficiales sobre la producción serán las fuentes de información más fiables. Por ahora, el titular sobre la disculpa parece haber surgido principalmente de una combinación de prensa sensacionalista, reacciones negativas en redes sociales y algunas declaraciones breves.